Es una bendición, hermanos, poder estar a través de este medio nuevamente con ustedes y volver a sus hogares para compartir la bendita palabra del Señor. Quiero iniciar este mensaje de la palabra del Señor con la fábula acerca de la naranja y el ateo. Un ateo dictaba en una conferencia de un gran auditorio la inexistencia de Dios. Cuando finalizó su discurso, este ateo desafió a cualquiera de las personas que estaban en el público escuchando su conferencia para que subieran a la plataforma. Un hombre que había sido bien conocido en la localidad porque era una persona adicta a las bebidas alcohólicas y por esta razón todo mundo lo conocía. Recientemente había transformado su vida, había alcanzado su liberación y su esperanza de vida porque había abierto su corazón a Jesucristo como su Salvador. Aceptó este hombre la invitación que el conferencista ateo había dado y subió a la plataforma. Cuando este hombre sube en la plataforma, saca de su bolsillo una naranja y la comienza a pelar lentamente. El conferencista, ya inquieto, desesperado, le pidió que por favor hiciera la pregunta inmediatamente. El hombre continuó pelando tranquila y lentamente la naranja. En silencio, no respondió. Y cuando terminó de pelar aquel fruto, se volvió al conferencista, la empezó a morder, la empezó a comer y luego, mirando directamente a aquel conferencista ateo, le pregunta: ¿estará dulce o agria? El conferencista molesto le respondió: ¿y cómo quieres que yo te diga si está dulce o está agria? Aquel hombre entonces, volviendo su mirada a aquel ateo, le habla acerca del poder transformador de Dios y le responde: ¿y cómo puede usted saber de Dios y de su Hijo Jesucristo si nunca lo ha probado? Ese es el problema, que muchas personas manifiestan una actitud o abren su boca para hablar o decir algo contra Dios y ni siquiera han probado quién es Dios, quién es Jesucristo y quién también es este evangelio de salvación. Mientras el hombre no pruebe a Dios, seguirá siendo un ignorante de Dios, de la salvación, de la vida eterna y de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que este conferencista ateo, mientras no había probado la naranja que este hombre peló, no sabía si era dulce o era agria. Basado en el libro de Éxodo, capítulo 10 y versículo 3, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos,
ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso suena muy interesante. ¿Hasta cuándo? Esa fue la pregunta que Dios le lanza al faraón de Egipto. A lo mejor muchas personas hoy se están preguntando, después de haber vivido un año pasado, 2020, tan lleno de tristeza, de dolor, de enfermedad, de limitaciones económicas, de desempleos, qué sé yo. A lo mejor muchos se preguntan ¿hasta cuándo volverá todo a la normalidad? ¿Hasta cuándo la vida seguirá siendo como era antes? ¿Hasta cuándo va a desaparecer esta pandemia? ¿Hasta cuándo dejarán de haber muertos? ¿Hasta cuándo la situación económica en el país y en todo el mundo va a mejorar o va a ser mejor? ¿Hasta cuándo mi negocio volverá a ser como era antes? Muchos se preguntan ese hasta cuándo, ya sea por motivos de estudio, hasta cuándo volveré a la universidad, porque no es lo mismo estar estudiando como se hace a través de internet, conectados allí. El joven lo mismo piensa: ¿hasta cuándo volveré al colegio con mis amigos para compartir con ellos? Este año me graduaba, ¿y hasta cuándo volverá todo a ser normal para que podamos tener un acto de graduación como yo lo esperaba? Todo el mundo piensa en lo que sucede alrededor, pero nadie piensa, o muy pocos a lo mejor pensarán, ¿hasta cuándo volveremos otra vez a estar en coinonía, en unidad, en vigilias, en ayunos, en oraciones, con todos los hermanos en la iglesia, como la palabra de Dios lo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿hasta cuándo volverá todo otra vez a como era antes? La respuesta es: no lo sabemos. Solo Dios conoce el día de hoy, el presente, lo que va a pasar, lo que puede suceder, lo que va a venir, lo que Él también está por evitar. Y también solo Dios conoce el futuro, el mañana. Pero Dios te hace a ti la pregunta: ¿hasta cuándo? Así como se la hace a este faraón de Egipto. El faraón se resistió constantemente al llamamiento o a las ordenanzas o exigencias de Dios. Cuando menciono la palabra resistencia, es para referirme a la actitud tomada por este hombre, faraón. Resistencia es sinónimo de oposición. El faraón se opuso a Dios. Resistencia significa también rechazo. El faraón rechazaba todo lo que venía de Dios. Significa dureza. El faraón endureció, dice la palabra, su corazón contra Dios y contra el pueblo de Dios. Resistencia también es renuencia. Es no querer nada con Dios, no importarle o interesarle en absoluto todo lo que sea manifestación divina. Pero también resistencia es
obstinación. Y esta palabra obstinación, mira lo que significa o lo que nos da a entender. Es un estado de ánimo muy habitual entre los seres humanos. O sea que tú puedes ser una persona obstinada, yo puedo ser una persona obstinada, y todos los seres humanos pueden caer en obstinación. Se caracteriza la obstinación por la terquedad, y el faraón se volvió terco, o ser testarudo. Sí, y el faraón se volvió un hombre testarudo a la hora de ejecutar alguna acción. Él no quiso ser una persona que se humillara delante de Dios. Él no quiso ser una persona que entendiera lo que Dios le estaba pidiendo. Él fue una persona que actuó, reaccionó, pero tercamente y testarudamente, con dureza, con obstinación. La persona obstinada también, cuando reacciona, lo hace para determinadas cuestiones o puntos de vista que difieren con las propias. Sí, desde luego, el faraón pensaba, es que lo que Dios dice no es lo que yo digo, o lo que yo pienso no es lo que Dios piensa, o lo que yo quiero no es lo que Dios tampoco quiere. Lo que a mí me interesa tampoco es lo que a Dios le interesa. Y de igual manera, a Dios le interesaba que el faraón dejara ir a su pueblo de Israel de esa esclavitud egipcia, porque los quería llevar por lo largo del desierto para que allí tuvieran un encuentro personal con Dios y lo adoraran y lo exaltaran. Pero ese no era el sentir ni el deseo tampoco del faraón. El faraón quería tener a los hebreos esclavizados, con arduos trabajos, oprimidos y hasta provocarles la muerte. Como te puedes dar cuenta, era todo lo contrario, porque difería su punto de vista con el punto de vista de Dios. Así como el faraón, también hay muchos cristianos hoy en día que se resisten a todo lo que se llama Dios, a todo lo que viene de Dios. Dios pide algo y ellos no quieren. Dios está hablando y ellos cierran sus oídos. Dios se está manifestando para que vean y ellos no quieren comprender, ni quieren ver en absoluto todo lo que son manifestaciones de Dios. Yo me pregunto, mientras desarrollaba esta enseñanza o esta prédica, apenas 8 días han transcurrido o están transcurriendo de este nuevo año 2021. 8 días han principiado. En estos 8 días yo te quisiera preguntar, ¿qué has hecho por Dios y para Dios? O Dios te puede estar preguntando también a ti en este momento, ¿hasta cuándo vas a reaccionar? ¿Hasta cuándo vas a entrar en comprensión y en hacer lo que yo, dice Dios, te estoy pidiendo, te estoy exigiendo? ¿Hasta cuándo vas a abrir tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a permitir que mis pensamientos estén en tu mente, en tus pensamientos? ¿O hasta cuándo vas a dejar de hacer lo que yo te digo que ya no hagas porque no es de mi agrado o de mi voluntad? Eso era lo que Dios quería. Y ahora se lo dice a Faraón, ¿hasta cuándo vas a humillarte delante de mí? ¿Te has humillado delante de Dios en estos 8 días? Y cuando yo hablo de humillarte delante de Dios, no estoy diciendo solamente que vas a orar los 3 tiempos de comida para darle gracias a Dios por tus alimentos.
No solamente vas a orar cuando abres tus ojos al levantarte y cuando vas a cerrar tus ojos para acostarte. Yo me estoy refiriendo a mantener esa vida en comunión, esa vida íntima, esa relación estrecha con Dios, derramando todo tu ser, poniendo tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, poniendo tu alma como la mantequilla se derrite delante de Dios, también derretida en humillación delante de Dios, para que tu espíritu humano también se fortalezca por el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano y hermana, ¿hasta cuándo vas a reaccionar? Entonces, si esto entendemos por resistencia y por obstinación, en el libro de Éxodo, me gustaría que siempre tengas en tus manos la Biblia, para que tú veas que lo que yo estoy diciendo estoy fundamentado siempre en la palabra de Dios. Y no me gusta hablar solamente por hablar. En el libro de Éxodo podemos ver cómo Dios se manifestó ante el faraón. Porque Dios quería que el faraón comprendiera con quién él estaba tratando. En el capítulo 5, si lo puedes leer detenidamente en tu casa, te lo dejo como una tarea. No puedo ponerme a parafrasearlo, a explicarlo, pero sí tú lo puedes analizar detenidamente en tu casa. En el capítulo 5, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Y tú vas a saber cuando lo leas. En el capítulo 6, Dios comisiona, le da a Moisés y a Aarón una tarea para que ellos vayan ante el faraón y les haga saber que Dios va a sacar a su pueblo de esa esclavitud de Egipto con mano fuerte, los librará. En el capítulo 7, la vara de Aarón se convierte en culebra. Bueno, también el faraón manda a llamar a sus hechiceros, a sus brujos, ¿verdad? Y a todo ese su séquito que tenía de demonios, de consultores, adivinos, etc. Y también hacen lo mismo. También la vara de ellos se convierte en culebras. Esto nos da a entender que también el diablo puede hacer cosas como las que Dios hace, pero nunca igualarse a las maravillas, proezas y grandezas que Dios sabe hacer. Porque la vara de Aarón se comió, devoró todas las demás culebras, y aquellos se quedaron sin sus varas. No cabe duda que la vara de Aarón se haber puesto más gruesa, más gorda. Cuando Dios manifiesta esto con la vara de Aarón en el capítulo 7, también va a venir la plaga de sangre. En el capítulo 8 viene la plaga de ranas, la plaga de piojos y la plaga de moscas. 3 plagas Dios envía sobre Egipto. Pero oigan esto, en la tierra de Gosén, donde Dios tenía a su pueblo guardado, protegido, ahí donde Dios tenía a ese pueblo, desde que Dios había puesto ahí a su nación, Israel, ya se estaba cumpliendo la palabra también dada por a Abraham, que Dios iba a estar con él, que Dios le iba a bendecir y que iban a ser prósperos y que iban a ser como la multitud de la arena incontable sobre esta tierra, su generación. En el capítulo 9 viene la plaga gravísima en el ganado, caballos, asnos, camellos, ovejas y vacas. Sobre este ganado viene la plaga y todos mueren.
todos estos animales. También luego viene la plaga de úlceras. Era un sarpullido con úlceras que le salían en el cuerpo a los hombres y también a las bestias. Y también viene en este capítulo 9 la plaga de granizo. Miren todo lo que Dios estaba haciendo para que Faraón comprendiera, para que él viera quién era Dios. Pero Faraón no quiso hacer caso, más bien omitió todo esto. Y ahí es donde Dios ahora le pregunta: ¿hasta cuándo? Yo no sé qué cosas a lo mejor han sobrevenido a tu vida también, y has probado una y otra cosa y nada te ha funcionado. Más bien las cosas van de mal en peor. Y Dios a lo mejor está permitiendo que todo esto esté ocurriendo a tu alrededor, en ti mismo, porque Dios quiere demostrarte que separado de Él nada puedes hacer y que lo necesitas a Él. Pero la gran pregunta que Dios te hace hoy es: ¿hasta cuándo vas a reaccionar? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a reconocer que es Dios el que está tratando contigo y permitiendo todo esto en tu vida? En el capítulo 10 viene la plaga de langostas y la plaga de tinieblas. En el capítulo 11 se anuncia la muerte de todos los primogénitos. El primogénito del faraón, el primogénito de los que estaban en la cárcel, el primogénito también entre los animales. Y el ángel de Jehová pasa aquella medianoche cortando la vida a todo hijo de ser humano o de animal primogénito. Un gran lamento, llanto y dolor se vivió esa medianoche en toda la nación de Egipto. Pero Dios seguía actuando. El corazón de Faraón se enalteció y no quiso humillarse con Dios. Ahora el Faraón tendrá que estar ante Dios, quien le hará una pregunta. Y a lo mejor Dios te está haciendo a ti la misma pregunta hoy, y la está haciendo de una manera directa, de una manera clara, de una manera enfática, para que tú alcances a comprender que el que está interviniendo en todo esto en tu vida se llama Dios, porque fuera de Él no hay otro. Cuando Dios quiere preguntarte algo, hay que tener cuidado con Dios, porque te quiero decir esto: meterte con Dios es cosa seria. Meterte con Dios, te las vas a ver coloradas. Meterte con Dios, vas a salir avergonzado. Meterte con Dios, vas a salir derrotado. Meterte con Dios te puede costar la propia vida que Dios también te ha regalado. Cuando Dios quiere preguntarte algo, también Dios va a hacer lo mismo que hizo con el faraón. Número 1, te va a confrontar. ¿Qué quiero decir esto? Que Dios va a abrir la sala de audiencias y te va a carear. En otras palabras, Dios te va a decir: aquí estamos solamente tú y yo. O yo, Dios, y tú, humano imperfecto, humano débil, humano pecador, humano soberbio, humano terco, humano necio, humano que te has ensoberdecido. Estar en un careo con Dios, Dios lleva las de ganar siempre. Job no pudo
contender con Dios. Y antes de que su respuesta estuviera en su boca, ya Dios lo sabía todo. Y no le quedaba otra cosa más que decir: ¿cómo puedo yo pelear o contender contra Dios? Número 2. Cuando Dios te hace la pregunta a ti como se la hizo al faraón, te hará preguntas directas. ¿A qué me refiero con esto, amado hermano y hermana, joven, señorita? Tú que me estás escuchando, si estás yendo a una iglesia, bueno, aunque ahora todavía la mayoría de templos están aún cerrados porque pastores están cuidando a su rebaño y otros que son miembros de la iglesia no quieren arriesgarse y prefieren mejor tener las reuniones en línea o de la manera como yo lo estoy haciendo. Pero cuando Dios te pregunta a ti, como lo hizo con el faraón, también te hará pregunta directa, como se la está haciendo al faraón de Egipto. ¿Hasta cuándo? Dios, cuando te hace la pregunta directa, Él no se va a andar con tapujos, como se dice. Él irá directo al tronco. Dios no se va a andar por las ramas. Aunque quiero hacer una aclaración acá, y por favor quiero que me escuches y que pongas de tu parte también al oír lo que te estoy diciendo. Dios no quiere avergonzarte. Dios no quiere hacerte sentir mal. Dios no quiere hacerte sentir que eres un ignorante o un tonto. Pero cuando Dios te hace preguntas directas, no hay otra cosa que nosotros mismos sentirnos como te lo estoy diciendo. Dios no quiere lastimarte. Hay personas que hacen preguntas directas, que dicen: mire usted, yo así soy, yo así hablo, me voy una vez al tronco, no me ando por las ramas, pero ofenden, hieren, lastiman, hablan más de la cuenta. Dios no. Dios es bien tierno aun cuando nos hace preguntas directas. Dios siempre nos muestra su amor. Dios siempre nos muestra su misericordia. Lo que Él trata de hacer es que nosotros entremos en razón, comprendamos y salgamos de ese encierro, de ese lugar donde estamos atrapados, para que disfrutemos de su luz admirable, para que empecemos a gozar nuevamente de su presencia. Pero la intención de Dios no es decir: me salí con las mías, lo que yo quería, como muchos hacen, lo avergoncé, lo humillé, no pudo responderme, se quedó callado, porque yo tenía la razón. Eso es una obra también del diablo, porque la palabra de Dios dice que nosotros no seamos tropiezo para nadie. Tú puedes hacer una pregunta directa, pero también tomar como Dios lo hace, para que la persona entre en razón, sin herir, sin ofender, sin lastimar. Cierro el paréntesis. Veamos algunos ejemplos cuando Dios hace preguntas directas. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo también preguntas directas, porque Él también era Dios, o es Dios. Jesús, el primer ejemplo, lanzó la pregunta directa a sus discípulos. Y si tú vas conmigo a lo que es el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, verso 46 al 48, mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9, 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Jesús les hizo la pregunta directa también a sus discípulos.
Ah, mi hermano, qué precioso lo que el evangelista Lucas dice aquí, que cuando llegó a Capernaum y estando en casa, dice, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Eso dice la palabra de Dios. El Señor lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él sabe lo frío que estás o lo caliente espiritualmente que estás. Él sabe lo mucho que te interesa el reino de los cielos. Él sabe lo poco que te interesa a ti el reino de los cielos. Él sabe lo involucrado que estás en iglesia, lo poco involucrado que estás en iglesia. Dios conoce cuánto lo amas. Él sabe cuánto también no lo amas. El Señor conoce y sabe tu deseo de servirle a Él por gratitud, por lo que Él ha hecho en tu vida. El Señor también conoce en tu corazón el deseo que no te importa ni te interesa, el deseo de servirle a Dios con lo poco que puedas hacer en vida en esta tierra, por lo mucho que Dios ha hecho en ti. Y Dios te está preguntando hoy, ¿hasta cuándo vas a reaccionar para salir de lo negativo, para ponerte en lo positivo? Es interesante lo que Dios nos está diciendo en los primeros 8 días de este año. Y mi deseo como pastor es que reaccionemos y que tú reacciones también para ponerte en primer lugar a las órdenes de Dios, del Señor, de su Espíritu Santo y decirle, aquí estoy, aquí vengo, dime lo que tengo que hacer, ¿qué quieres que yo haga? Que estoy dispuesto a hacerlo, pero no pasar la vida como has pasado todos estos años, tan indiferente y tan vacío, tan pobre, tan desnudo y tan desleal con Dios, que Dios te va a seguir preguntando ¿hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo se podría terminar también por 2 razones. Porque tu vida se corrompa y profundamente te alejes de Dios y no te interese más, o porque mueras y ya no haya otra oportunidad. Y voy a decir otra tercera razón. O Cristo venga y te hayas perdido el arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios te sigue preguntando, ¿hasta cuándo te humillarás delante de mí? Como se lo dice al faraón. Jesús le hizo también una pregunta directa a Judas Iscariote, el traidor. En Lucas 22, 47 al 53 aparece esta narración, pero te quiero leer solamente el versículo 47 y 48. Léelo en tu casa también. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, de aquel séquito de soldados y de gente que iban a prender a Jesús, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Judas le dijo, aquí viene la pregunta directa de Jesús a este traidor: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué pregunta te podría estar haciendo también Dios a ti? Por una novia que no es cristiana y que te atrae, como a un Sansón lo atrajo una Dalila. ¿También niegas y dejas el camino de Dios? También por tu trabajo, que dices que ya no tienes tiempo para ir al templo, para oír la palabra de Dios, para leer tu Biblia, para orar, para ayunar, para hacer vigilia. También por tu trabajo y por las horas extras. ¿También te olvidas de Dios y lo niegas? Tal vez por tu negocio, o por tu profesión, o por tus estudios. Cuando la Biblia dice que hay tiempo para todo, y se los he dicho y muchas veces más, 1 y 1000 de veces se los he dicho, que esto dice la Biblia, para todo hay tiempo. Y si la Biblia dice que para todo hay tiempo, entonces somos mentirosos nosotros al decir que no tenemos el tiempo, porque Dios dice que sí hay tiempo. Pero Dios te sigue preguntando, ¿hasta cuándo vas a entender esto? Jesús también hizo 3 veces
la pregunta de manera directa a Pedro. En San Juan, capítulo 21, versos 15 al 19, voy a leer lo que dice el versículo 15, 16 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Aquí viene la pregunta de Jesucristo: ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Versículo 16, primera parte. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el versículo 17, lo leo todo y dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Te estás dando cuenta que en las tres preguntas son preguntas directas? No está poniendo otras cosas de por medio, ni antes o después, sino que son preguntas enfáticas, claras, objetivas, directas a la persona. ¿Me amas? Pedro se estremeció, dice la palabra, se compungió en su interior de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: me gusta esta declaración de Pedro. Ojalá esa sea también tu declaración, tu afirmación. Pero cuando le respondas al Señor a la pregunta que Él te está haciendo: ¿hasta cuándo? ¿Me amas? Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A lo mejor tú, mi hermano y hermana, te has preguntado: ¿por qué Dios hace preguntas directas? ¿Por qué Dios hace preguntas directas? Yo te quiero dar la respuesta. Y lo que es el sentir de mi corazón es este: para que tú le respondas también de manera específica, también de manera clara, objetiva y enfática. ¿Qué quiero decir con esto? Sin rodeos, sin excusas, sin pretextos. Toda vez presentes rodeos, excusas o pretextos, tu respuesta no está siendo sincera. Pero cuando tu respuesta sea una respuesta como la de Pedro, tú lo sabes todo, entonces el Señor sabrá que le estás respondiendo con un corazón sincero y legítimo de lo que hay en tu mente y en tu corazón. Porque mente y corazón están unidos. Dios le preguntó a Faraón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Solo te quiero leer estas versiones de esta misma frase que encontramos en el versículo 10 de Éxodo, en el versículo 3 de Éxodo 10, perdón. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? En lugar de no querrás humillarte, como lo dice Reina Valera 60. La Biblia de las Américas: rehusarás humillarte. Hay mucho pueblo de Dios, hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios, hay muchos padres de familia, hay muchos hijos, esposos y esposas que están rehusando humillarse delante de Dios. Hay muchos hogares, células completas de familia que se rehúsan humillarse delante de Dios. Hermanos, ahora que tenemos tiempo, humíllense, seas individualmente, como esposa, esposo, o como hijo, o como familia, una célula. Humíllense delante de Dios, busquen a Dios en espíritu y en verdad. Dios habla hoy, lo dice de esta manera:
¿Hasta cuándo te negarás a humillarte? Muchos se siguen negando a humillarse. Y vuelvo a repetir, no tengo tiempo. Siento que no lo necesito. No me hace falta. Tal vez mañana. O solo voy a terminar este trabajo y voy a empezar a humillarme. Mentiras. Eso no es cierto. Eso es una falsedad tuya. Eso es una mentira y una treta del diablo que te ha puesto en tu corazón y en tu mente para no buscar a Dios. Reacciona, despierta, sacúdete y deja que el Señor te llene de su espíritu y empiece a hacer la obra gloriosa y espiritual que Él quiere hacer contigo. Ese avivamiento espiritual, déjalo despertar en ti, porque Dios quiere que tú despiertes y avives el fuego de su Espíritu Santo. La Nueva Biblia Viva, que se identifica como NBB, dice: ¿hasta cuándo te negarás a someterte? Oigan eso. Ya no te niegues, hermano y hermana, a someterte a Dios. La palabra de Dios para todos, la PDT, dice: ¿cuánto tiempo? Oigan eso. ¿Cuánto tiempo vas a seguir terco? Ah, qué duro se escucha eso, pero es una verdad. No quiero ofenderte, ni herirte, ni lastimarte, pero tienes que reaccionar y salir de tu terquedad, porque ya perdiste mucho tiempo vacilando y jugando con Dios. La TLA, traducción lenguaje actual, dice: ¿hasta cuándo seguirás siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo vas a obedecer? Y muchos cristianos, al igual que el faraón, están haciendo esto. Hermanos, hasta aquí quiero dejar lo que Dios puso en mi corazón de esa gran pregunta: ¿hasta cuándo? Ya se los he comparado. Faraón, cristianismo. Ahora te toca a ti reaccionar y obedecer, pero no pierdas más tiempo. Solo espero, como pastor de la iglesia, que cuando volvamos a estar juntos, vengas con más fuego de Dios, vengas más ardiente del Espíritu Santo, vengas con más deseo de agradar a Dios, vengas con un ardiente deseo de obedecer a Dios, de cumplir con la gran comisión, de predicar el Evangelio y dejar que la gloria de Dios y el poder de Dios se derramen sobre ti y sobre todos. Voy a continuar con esta prédica en la próxima grabación. Que Dios les bendiga. Vuelve a escuchar esta grabación. Usa tu Biblia y que la paz de Dios sea con todos. Shalom y bendiciones. Amén.